continuación vamos a recibir a la doctora Estela Centurión. Buenas tardes, doctora Centurión. Bienvenida. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bueno, permítanme presentarla. La doctora Centurión nos va a hablar sobre cuidados necesarios que se deben tener en el síndrome de pospolio. La doctora Centurión es médica desde el año 1980, especialista en neurología y medicina laboral. Hizo residencias en clínica médica y neurología. Ha trabajado por más de 15 años en el Hospital Ramos Mejía de Capital Federal, en la parte epidemiológica de las epilepsias, llevando la base de datos de más de 4.000 pacientes con esta afección y realizando los trabajos de investigación publicados. Actualmente la doctora trabaja en estimulación cognitiva y talleres de memoria, y durante los últimos 3 años ha estado abocada a la realización de una muestra epidemiológica de poliomielitis y síndrome de pospolio para Argentina, porque en nuestro país no se cuenta con estadísticas relacionadas al tema. Déjenme decirles además que la doctora es referente del Grupo Estudio Epidemiológico de Polio Argentina, GEPA, en donde somos más de 160 personas que estamos con este pedido común, ¿no? De mayor reconocimiento del síndrome de pospolio, conocimiento médico del mismo, que para eso ella está haciendo esta muestra epidemiológica, y que se implementen protocolos de atención para pacientes con secuelas de poliomielitis. Adelante, doctora, con su disertación. Bueno, muy bien. Yo creo que ya se ha hablado mucho sobre polio y síndrome postpoliomielítico. Yo creo que lo único que a mí me parece que tengo que aclarar, porque bueno, yo me acuerdo en mi fase de la poliomielitis, en mi casa siempre me decían: tenés que hacer mucha rehabilitación, tenés que hacer ejercicio, porque si no, todo lo que has recuperado lo vas a perder. Y entonces teníamos un chip en la cabeza que nos decía: tenés que nadar, tenés que ir a ejercicio, tenés que ir a gimnasia, tenés que tocar el piano para mover las manos, tenés que... Una serie de cosas a las cuales nosotros nos exigíamos constantemente. Una vez que uno empieza a tener los síntomas del síndrome postpoliomielítico, ¿qué pasa? Nos cambian el chip de la cabeza. No hay que hacer tanta cantidad de ejercicio y tanto esfuerzo porque, como explicó recién el doctor, las neuronas que habían activado, que habían dado una patita más para colaborar con la neurona que se había muerto, comenzaban a estar cansadas y comenzaban a ir muriéndose. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era evitar que estas neuronas, lo que ya estaba, no se iba a corregir. Pero sí lo que podíamos hacer era que esto no avanzara de una forma tan rápida, sino que se hiciera de una forma más lenta. Entonces, nosotros teníamos que cuidar que los músculos afectados en el síndrome postpoliomielítico no fueran muy exigidos en esta parte de ejercicios o en por ejemplo, si yo antes me caminaba 20, 30 cuadras, y bueno, yo seguramente que ahora, por la debilidad que estaba teniendo, no iba a caminar esa misma cantidad de cuadras, pero tampoco me tenía que forzar en caminar esa cantidad de cuadras, porque entonces el músculo perdía toda la potencia que tenía y se fijaba en una discapacidad más para nosotros. Eso en cuanto al síndrome postpoliomielítico, que teníamos que tener
una rehabilitación acorde a lo que nosotros estábamos presentando. Que si bien Mariela dijo, existen pocos lugares que haya una rehabilitación para un síndrome postpoliomelítico, no quiere decir que no los haya, los hay. Lo que pasa es que, bueno, no hay en toda la República Argentina. Hay, bueno, supongámosle, en Capital Federal, en Buenos Aires, o en algunos centros muy importantes, y después chao. En el resto de la Argentina no hay centros multidisciplinarios para tener una rehabilitación. Lo que nosotros surgió, que cuando hicimos el primer congreso en el 2018 de poliomielitis y síndrome postpoliomilítico, ahí los mismos pacientes surgieron y reclamaron a ver qué cantidad de gente con poliomielitis hasta ese entonces existía. Si bien la Organización Mundial de la Salud a nosotros, los argentinos, nos dio el alta en 1984, ¿cuántos había ahora en el 2018? ¿Cuánta gente con poliomielitis existía en el 2018? ¿Y cuánta gente de esas personas que tenían poliomielitis presentaban síndrome postpoliomilítico? Esos datos en la Argentina no existían. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que hacer datos, vamos a tener que elaborar esto, porque no se puede construir una mejoría de calidad de vida, una mejoría de rehabilitación, si no sabemos de qué presupuesto tenemos que disponer para tanta cantidad de gente. Es decir, yo digo para tanta cantidad de gente. A nosotros en febrero del 2020, el ministro de Salud nos decretó como que el síndrome postpoliomilítico era una enfermedad rara. A lo cual, la enfermedad rara es que son muy pocas las enfermedades en este sentido. A lo cual yo digo, no, me parece que nosotros no somos una enfermedad rara, pero bueno, no solamente tengo que decir, me parece que no somos, hay que demostrar que no somos una enfermedad rara. Entonces, en el 2019, comencé a hacer una muestra epidemiológica sobre pacientes que tenían poliomielitis, con una encuesta a la cual llegábamos a tener un diagnóstico si tenían síndrome postpoliomilítico o no lo tenían. Por supuesto que yo había ido a hablar al Ministerio de Salud de la Nación y me habían dicho, bueno, más o menos tenés que presentarnos datos, porque es verdad, hay que construir, pero se construye sobre una base, sobre qué cantidad de personas, qué es lo que hay que hacer. Y me dicen, bueno, mínimamente tendrías que presentar una muestra de 1.000 personas, por ejemplo, y sobre ellos qué cantidad habría de síndrome postpoliomilítico. Yo dije, bueno, bárbaro, lo hago. Después me fui y digo, ¿y de dónde saco las 1.000 personas con poliomielitis? Entonces, yo también, en ese entonces ya tenía síndrome postpoliomilítico diagnosticado a través de electromiograma y seguido con el mismo, y iba presentando cada vez más dificultades para caminar, me caía más seguido, de pronto yo empecé con un cansancio muy importante y después, de golpe, yo pensé que del lado izquierdo no tenía nada, de golpe, pum, no levanto más el brazo. Y ahí me doy cuenta que podía ser un síndrome postpoliomilítico, y bueno, voy con un amigo, me hace un electromiograma y me dice, tenés un síndrome postpoliomilítico de aquí a la China. Ah, dije yo, bueno, me quedé ahí muda porque yo dije, bueno, esto no retrocede, esto cómo avanza, cada cuánto avanza, ¿qué pasa con esto? Bueno, empiezo a buscar, a leer, a leer, a leer. En realidad, nadie sabe decir cada cuánto esto va avanzando.
sí se sabe que si uno se cuida de una manera determinada, el avance del síndrome postpoliomelítico se puede dar de una forma más lenta. Pero lo que no quiere decir que lo que tuvimos hasta ese momento va a desaparecer, sino que ellos aseguran o piensan que vamos a llegar al estadio inicial que tuvimos en la poliomielitis. Entonces, pero no saben en qué periodo de tiempo. Como no saben en qué periodo de tiempo, tampoco se sabe si realmente vamos a llegar a ese periodo inicial de la poliomielitis. Entonces yo empecé a hacer una encuesta y a la vez esta encuesta, por motus propio, ad honorem, y con toda la gente que fui interrogando, le decía, ¿conoces a alguien que tenga polio? ¿No le das mi teléfono? O le decís que me llame o que yo lo llamo, así le hago la encuesta. Nosotros trabajamos con un consentimiento informado, con una ley aquí en la Argentina, donde la encuesta no era obligatoria contestarla y que ellos iban a participar de forma anónima de esta encuesta. Yo les mandaba a todos por mail el consentimiento informado con todos mis datos personales y a lo cual yo les decía, miren, si ustedes presentan este consentimiento informado, que yo no he respetado lo que digo ahí, ustedes me denuncian, a mí me quitan la matrícula y yo dejo de ser médico. Entonces les digo, miren, imagínense que no voy a estar haciendo este trabajo para que luego me quiten la matrícula y dejar de ser médico, que es lo único que sé hacer en mi vida. Entonces, no, doctora, está bien, está bien. Así hubo gente que contestó la encuesta, hubo 700 personas que contestaron la encuesta, pero también hubo personas que se negaron a contestar la encuesta. Entre ellas, unas 50 personas aproximadamente dijeron, no, yo no quiero colaborar porque yo tengo todo bien, tengo todo cubierto, a mí no me falta nada. No se trata de que a vos te falte o no, se trata de que todos tengamos lo mismo que vos tenés, la misma cobertura, tener una disposición para poder rehabilitarnos. De todas maneras, no se lo obligó a nadie. Por ese motivo, en el consentimiento informado decimos que no es obligatoria la encuesta, pero sí nosotros tenemos la obligación de mantenerlos a ellos en forma anónima. Entonces, en esta encuesta que realizamos, de los 700 pacientes que nosotros teníamos encuestados, el 56% eran femeninos y el 44% eran masculinos. Nosotros decimos que hicimos una muestra epidemiológica, ¿por qué? Porque también investigamos la parte socioeconómica del paciente. O sea, si el paciente había podido estudiar, si el paciente podía trabajar, desde qué edad tuvo la polio, una cantidad de datos a los cuales les voy a referir ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos que sin estudio había un 2%. Sin estudio quería decir que no habían ido ni a primer inferior ni nada, pero que sí sabían leer y escribir. Por supuesto que todo esto era, nosotros hicimos esta encuesta a través de WhatsApp, telefónicamente, o sea que estábamos obligados a creer lo que nos decía. Teníamos que la escuela primaria la hicieron en un 34% y la escuela secundaria la realizaron en un 36%. La escuela terciaria, es decir, aquellos que eran profesores sin haber obtenido una licenciatura, solamente con la parte terciaria, o, por ejemplo, maestras de bellas artes en el sentido de labores para enseñar en las escuelas, teníamos esto en un 13%. Y teníamos que había un 15% de los que tenían poliomielitis que
eran universitarios. En todo este conjunto, nosotros sacamos que el 49% de los 700 pacientes sí estaban trabajando, que aunque se encontraran jubilados, ellos seguían trabajando porque con la jubilación no les alcanzaba para llegar a fin de mes. Y un 51% de estos pacientes no podían conseguir un trabajo, o sea que estaban desempleados. Entonces, también nosotros sacamos, creo que el doctor Sergio también dijo, nosotros pedíamos la edad y poníamos, por ejemplo, los pacientes que tenían menos de un año y presentaron poliomielitis en un 35%. De 1 a 3 años en un 55%. Y ya fíjense ustedes cómo de 4 a 6 años bajamos a un 7% y hasta los 9 años en un 2% y aquellos que tenían 10 o más años, 1%. También quisimos nosotros investigar en qué año ellos habían presentado la poliomielitis. Entonces tenemos que menos del año 1950 se presentaron en un 6%, pero que desde el año 1950 al 1959 había un 50% de pacientes con poliomielitis. Desde el año 1960 a 1969 en un 38%. Y luego íbamos bajando. Del año 70 a 79 en un 5%, del 80 al 89 en un 1%, y después de 1990 aisladamente se encontraba algún caso, lo que nos daba un 0%. En cuanto a estos pacientes, si tenían vacunas o no vacunas puestas, nosotros encontramos que el 81% no tenían ninguna vacuna puesta, pero un poco que coincide con la cantidad, o sea, nosotros tenemos que el 50% de los pacientes los presentaban a la polio desde el año 50 al 59. Aquí en la Argentina se comenzó a dar la vacuna Salk a partir de abril del año 1952. O sea que todos los que tuvieron polio antes no tuvieron vacunas. A pesar de que en 1952 acá en la Argentina se impuso la vacuna Salk, tampoco todos la recibían porque se empezó dando en Buenos Aires y después se hizo un manejo como para ir distribuyéndola en las distintas provincias. Por eso nosotros tenemos que en un 81% de los pacientes no tenían la vacuna puesta y que la vacuna Salk la tenían en un 14%. Esto es para ver la distribución que hubo a nivel país. Y la vacuna Sabin la tenían puesta en un 5%. Les quiero aclarar que en esta encuesta que nosotros realizamos, tenemos representantes de todas las provincias de la República Argentina, de Ushuaia, que es la parte más sur, hasta el norte, del este al oeste. Todas las provincias están representadas con mínimo de 2 pacientes con poliomielitis. Pero también muchos nos comentaban que la madre le había comentado que la vacuna había llegado al norte, por ejemplo, en mal estado, entonces por ese motivo no le dieron la vacuna. Otros les decían que vivían en las montañas o en los cerros, entonces no tenían gente que fuera allá a darle la vacuna, ni ellos tampoco podían estar bajando para recibir la vacuna en los vacunatorios. Entonces era
un inconveniente que se iba presentando, que después se fue resolviendo porque se fueron formando no enfermeros, sino asistentes que ellos salían a lomo de burro, a los cerros, y tenían las ubicaciones de las casas como para dar las vacunas. En todos los lugares, por ejemplo, en Iruya, que es una parte muy alta, que pertenece a la ciudad de Salta, pero se ingresa a través de Jujuy. Y es una parte que por un pueblito chiquitito que no tiene 1000 habitantes, ahí, por ejemplo, las vacunas prácticamente empezaron a llegar más tardíamente de lo que se suponía. También nosotros pusimos, nosotros preguntábamos, cuando tuviste el polio, vos no te acordás porque eras chiquito, pero tu mamá o alguien te contó qué parte te afectó la poliomielitis. Bueno, en la mayoría de estos fueron afectados los miembros inferiores. Eran 477 personas tuvieron afectada el miembro inferior derecho, 377 el miembro inferior izquierdo. Y había alternancias con los miembros superiores, con la parte respiratoria, a lo cual nosotros agregamos, porque en un principio, cuando comenzó la poliomielitis, acá en la epidemia del año 52, se sacó la cuenta que el 10% de los pacientes con poliomielitis fallecían. Y fallecían justamente por esto, porque tenían dificultades en los músculos respiratorios y no podían respirar. Y no se contaba con el llamado pulmón de hierro para asistir esa ventilación. Entonces nosotros, de los 700 pacientes que hemos interrogado, tenemos que 179 fueron derivados a un centro en Capital Federal o en Rosario, que había pulmotores, se llamaban los pulmotores. O sea que un 27% de los pacientes tuvieron la necesidad de utilizar un pulmotor para poder subsistir a esta patología que presentaban. En cuanto, nosotros también le preguntábamos si una vez que comenzaron con la poliomielitis, si nosotros dejamos pasar 10 años aproximadamente, ¿qué afección les quedaba a todo esto? A lo cual encontramos que el miembro inferior derecho se encontraba afectado en un 62%, el miembro inferior izquierdo en un 49%, y la columna, con una cifosis o cifoscoliosis, se encontraba afectada en un 81%. ¿Por qué en esta cantidad? Y porque si la mayoría tenían afectaciones de miembros inferiores, esto implicaba que iban a tener generalmente un miembro más corto que el otro. Que al tener un miembro más corto que el otro, era muy común que se presentara una escoliosis, que esto afectara la forma de caminar, lo que nosotros llamamos caminar como un pato, así. yo me llamaba también, estoy con la marcha de pato, se veía, todo eso afectaba a la columna y se veía la escoliosis que se formaba. Por eso tenemos que, todos los pacientes, la mayoría, en un 81%, tenían afectación de columna. En cuanto a, por ejemplo, a la cantidad de gente que tenía síndrome postpoliomielítico, tenemos que nosotros, estos pacientes con síndrome postpoliomielítico se encontraban en un 62% y que no tenían síndrome postpoliomielítico en un 38%. Ahora, ¿cuál era el inicio de este síndrome postpoliomielítico? Nosotros tenemos que de 40 a 49 años, un 35% presentaba el síndrome postpoliomielítico.
que de los 50 a los 59 años, en un 49% presentaba síndrome post-poliomelítico. Ahora bien, como dijo Sergio, no todos los pacientes que nosotros teníamos, ¿no? Los 700 pacientes que nosotros encuestamos, podemos decir con seguridad tiene este síndrome post-poliomelítico. ¿Por qué? Porque así como los mismos pacientes decían, yo fui al médico y el médico me dijo que tenía esto porque ya estaba viejo, que el síndrome post-poliomelítico no existía, entonces se venían todos con la cabeza gacha porque lo trataban de viejos. Y a nadie se le ocurría decirle, bueno, vamos a hacerte un electromiograma para ver si te estás denervando ahora actualmente o lo que tenés realmente es una secuela o es una denervación crónica de tu poliomielitis. Entonces, comenzamos a investigar la parte de los electromiogramas en estos pacientes y nosotros los clasificamos a los electromiogramas como que uno que le habían hecho electromiograma, pero que no presentaban denervación actual en un 20%. Que no se habían hecho electromiogramas en un 75% de los pacientes. Y solamente tenemos un 5% de los pacientes que tenían denervación actual, a lo cual, con la sintomatología ya agregada, nosotros llegábamos al diagnóstico de síndrome post-poliomelítico. También nosotros quisimos descartar otras enfermedades que podían provocar esta sintomatología. Entonces, nosotros pusimos para descartar, por ejemplo, la diabetes, que podía presentar, por ejemplo, fatiga, debilidades, polineuropatías, debilidades, etcétera, para descartar. Pusimos también que la insuficiencia cardíaca a través de la hipertensión arterial también se podía presentar como una sintomatología que había que estudiarla muy bien para, o sea, ver que no fuera esta patología y no un síndrome post-poliomelítico. Y también todos los pacientes que tuvieron afectados que tuvieron que usar un pulmotor en su inicio de la poliomielitis, más tardíamente presentaron una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con fatiga, porque muchos pacientes decían siempre, no, yo lo que tengo es, me canso y no puedo. Yo antes me limpiaba toda la casa, pero ahora empiezo, limpio un poquito, me siento, descanso, me paro, hago otro poquito, me siento, descanso. O sea que tenían que descansar porque la fatiga no los dejaba avanzar. Estos pacientes con debilidad también en las partes musculares, que ya habían sido afectadas por la poliomielitis y que se habían recuperado y que ahora estaban volviendo a sentirse débilmente, entonces a esos pacientes nosotros le aplicábamos esto del electromiograma con el resultado que ya les dije. Pero también tenemos que, vimos muchos pacientes que tenían un sueño poco reparador, o sea que dormían 2 o 3 horas y se despertaban, dormían otras 2 o 3 horas y se despertaban, y a veces estaban en conjunto con otra patología del sueño que era el insomnio. Entonces, el sueño poco reparador se presentaba en un 93% de los pacientes y el insomnio en un 44% de los pacientes. O sea que teníamos pacientes con trastornos del sueño en un 76% con insomnio y en un 24 a 30% con sueño poco reparador. Lo que nosotros también queremos decir que de este grupo
de los 700 pacientes que nosotros teníamos, tenemos que un 62% presentaban, porque con la sintomatología que tenían, tienen que tener en cuenta que nosotros estábamos haciendo una encuesta telefónica. O sea, yo no les hacía un examen clínico para comprobar todo lo que ellos me estaban diciendo. Pero sí, en la encuesta yo hacía varias veces una pregunta con distintas formas para ver si me contestaban lo mismo o para ver si realmente era así o no. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que en un 62% con la sintomatología, digamos, aferrada a presentar un síndrome postpoliomelítico, como se ha dado en otros estudios. Por ejemplo, en Londres se ha hecho un estudio donde también ellos reparan que entre un 70 a un 60% presenta síndrome postpoliomelítico. En Estados Unidos también se dieron estas cifras, y yo lo primero que hice fue venir y dije, ay, a ver cuántos tenemos, a ver si nos daba más o menos igual. Y efectivamente, nosotros tenemos en un 62% pacientes con síndrome postpoliomelítico, de los cuales muchos no tienen el electromiograma efectuado, a los cuales siempre se les da al final de la encuesta una recomendación. Yo como neuróloga les digo, tenés que ir a ver a un neurólogo, que te haga un examen, que te haga un electromiograma, o que te revise exactamente bien para confirmar todo esto. A los cuales muchos sí accedieron a hacer lo que yo les decía y fueron a hacerse el electromiograma, pero así también hubo muchos que no fueron, porque no, yo no me voy a hacer pinchar, eso duele muchísimo. Yo digo, mira, a vos cuando te habrán hecho un electromiograma y te dolió, vos eras chico o eras joven. Ahora, actualmente, el electromiograma es como esas agujas finitas de la acupuntura. Bueno, eso es lo que te van poniendo y te van midiendo la velocidad de conducción. Entonces, con eso se va haciendo que vos te puedas hacer el electromiograma y no tengas dolor. Entonces, a todo esto también yo tengo que agregar que nosotros tratamos de estudiar que los que tenían el síndrome postpoliomelítico, ¿con qué síntoma lo iniciaban? Entonces, tenemos que lo iniciaban con una debilidad en un 89%, que primero presentaban fatiga en un 8%, y los que primero presentaban dolor solo en un 3%. O sea, esto es importante a tenerlo en cuenta porque es lo que nosotros vamos a manejar con todo esto. A mí me gustaría que esto que nosotros hemos hecho, esta encuesta que hemos hecho aquí en la Argentina, que en realidad estos datos son la primera vez que se están dando a conocer. Yo terminé hace una semana que me ayudaron unas estadistas a hacer estos datos estadísticos de las encuestas, y mandé al Ministerio de Salud de la Nación y me dijeron que eso acá en la Argentina no existía, que por favor lo escribiera lo más pronto posible y que pusiera una planificación de cómo nosotros teníamos que actuar para un tratamiento acorde a esta patología. También yo vivía en Buenos Aires y trabajaba en Buenos Aires. Al tener el síndrome postpoliomelítico, yo me fui cayendo con mucha más frecuencia, en la cual una vez me caí en el trabajo, me fracturé el platillo tibial, me tuvieron que operar, me pusieron una clavoplaca, y bueno, estuve más de un año en que me recuperé, y la rehabilitación, etcétera, etcétera, y el médico me dice, no, ya no tenés que trabajar tanto, tenés que trabajar menos, esto.
en el hospital no me dieron una baja de horas, porque dice que el médico no puede tener una disminución de carga horaria. Tenían razón, yo había firmado un contrato donde decía que no iba a tener disminución de carga horaria. Entonces yo digo, pero es algo especial, no es que lo estoy pidiendo para irme a descansar, es porque el médico me lo está, acá le traigo la indicación del médico. No, jubílese por discapacidad. Pero no tengo edad para jubilarme por discapacidad, no importa. Así que me tuvieron en la parte, yo estaba en medicina laboral, manejaba la parte neurológica de medicina laboral, bueno, no me dieron mucha bolilla. En cuanto a la parte del ministerio, que yo pensaba, acá no me van a dar ni la hora, pero sí, Estela, me dijeron, no hay ningún inconveniente, vos podés trabajar de una manera que a vos te convenga, te hacemos llevar cosas a tu casa, las haces, las entregás y las discutís acá con los abogados, porque yo en el Ministerio de Salud de la Nación yo trabajaba como médica auditora y era la que aplicaba las faltas y las multas a aquellos que no trabajaban como correspondían, que no tenían la matrícula o que no estaban anotados en el hospital donde estaban atendiendo, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba mal hecho, yo lo pasaba y le cobraba multa. Entonces, yo no mostraba la cara, por supuesto, porque si me veían en la calle y decían, esa me puso la multa, ¡paz! Ya no estaría acá. Entonces, todo esto en el Ministerio de Salud me dieron una ayuda en ese sentido que yo esperaba que iba a ser al revés, porque en el Ministerio de Salud yo estaba metida entre todos abogados que trabajaban las faltas, en realidad había muy pocos médicos. Entonces yo dije, bueno, no me van a llevar ni la poste. Y sin embargo me equivoqué totalmente, fue donde más me atendieron y me comprendieron lo que yo estaba expresando. Pero como en el hospital no me daban la dimensión de carga horaria, bueno, entonces cuando quise acordar ya me habían hecho ellos me habían hecho la jubilación por discapacidad. Por lo tanto, pasé a ser paciente ¿de quién? De PAMI. En el PAMI, el médico, cuando vio que yo tenía muchas caídas, que había los antecedentes que tenía, y en todas estas caídas que yo tenía, yo ya no me podía levantar. Yo parecía una bolsa de papa en el suelo y no tenía quien me levantara porque yo vivía sola en un departamento y siempre me trataba independientemente. Nunca tuve ni necesité de que nadie me hiciera las cosas ni nada. Entonces, el médico me dice, bueno, te voy a poner un ayudante terapéutico para que esté con vos. Y yo digo, no quiero un ayudante terapéutico. ¿Cómo voy a poner una persona desconocida a vivir conmigo? Bueno, entonces, dentro de un mes me decís con quién vas a vivir, porque si no, no nos hacemos más cargo de vos ni de tu patología. Pero no me pueden hacer eso. Sí podemos, porque si vos no haces lo que nosotros decimos, nosotros podemos decir que no te vamos a atender más. Entonces, bueno, me fui, yo he hecho un mar de lágrimas porque digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, por eso hoy en día estoy viviendo aquí en Tafí Viejo, en Tucumán, con mi hermana, en un lugar que nunca pensé que yo iba a venir a vivir. Y bueno, y aquí fui poniendo también gente que tenía polio, hablando de aquí y de allá para sacar gente con polio, y por tal motivo también la Sociedad Neurológica de Tucumán me invitó a que participara con ellos, a que fuera a trabajar con ellos, y qué sé yo. Entonces yo le dije, bueno, bárbaro, yo tengo para presentar un trabajo cuando lo termine de poliomielitis, síndrome postpoliomelítico, y para que esto se conozca, porque ¿qué pasa acá en la Argentina? En la Argentina no hay quien
no hay quien difunda esta patología, no se conoce porque hasta el día de hoy a veces uno va al médico o va a un fisiatra y le dice, no, eso no existe, no, eso es porque te estás poniendo viejo, no, y miles de excusas. Entonces, la idea es que por eso hacemos esta semana de concientización de la poliomielitis y el síndrome postpoliomelítico, que esto se conozca en toda la Argentina, para que todos puedan tener, porque los otros días me hacen una pregunta, tanto síndrome postpolio, ¿y qué se hace para el síndrome postpolio? Entonces, me reí porque yo estoy cansada de decir que cómo se atiende el síndrome postpoliomelítico con una atención multidisciplinaria. ¿Cómo? Y le tiene que ver el neurólogo, tiene que ver el fisiatra, si el fisiatra indica rehabilitación con kinesiología acuática, con terapia ocupacional, etcétera, etcétera, con un psicólogo, con un psiquiatra. Todo eso es una atención multidisciplinaria a la cual todos la tienen que recibir. Por supuesto que muchos no están enterados de esto, entonces yo quiero que tanto el paciente que tiene la poliomielitis, que tiene síndrome postpolio, sepa cómo lo deben atender, y que el médico que no sabe qué es lo que hay que hacer con un paciente que tiene síndrome postpolio o poliomielitis, esté enterado de cómo se trata, porque muchos le dicen, y la verdad que no sé, bueno, anda al kinesiólogo, pum, una receta para el kinesiólogo. Y el kinesiólogo, uno va y le dice, pero usted sabe tratar síndrome postpoliomelítico. Y no sé, porque yo no entiendo mucho el síndrome postpoliomelítico. Entonces, el paciente le explica al kinesiólogo lo que es. Entonces, esto no puede ser así. Esto tiene que ser al revés. El profesional tiene que saber de qué se trata, cómo se trata y de qué manera debe funcionar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como motivo principal, y por eso estamos haciendo esta semana de concientización de la poliomielitis, el síndrome postpoliomelítico. Y queremos dar que esto se conozca en toda la República Argentina, que puedan participar la cantidad de mayor gente posible a todo esto. Invitamos a los profesionales que más conocen sobre el tema para poder aprender de todos ellos un poquito cada vez más. Esto es lo que nosotros hoy en día estamos haciendo. Yo creo que, bueno, si alguien me quiere hacer alguna pregunta o algo, porque yo creo que ya el tema, el tiempo se me ha alargado demasiado, no sé. Pero sí, bueno, doctora, ya estamos con el tiempo casi cumplido, lamentablemente, pero todo tu relato ha sido, como siempre, muy didáctico. A lo largo de estos 3 años, 2 años que tiene GEPA, creo que todos hemos aprendido mucho más. Claro, los que estamos en GEPA, y vos ya tenías un tiempo anterior de trabajo. Sí, entonces, sí. Les quiero contar a los que no conocen a la doctora Centurión que nosotros en ese grupo de WhatsApp, donde somos más de 150 personas, en cualquier momento se le puede hacer consultas y preguntas y ella siempre está presente para cualquier duda que pueda llegar a tener cualquiera de los integrantes. De esa manera se trabaja, es un grupo que se ha armado casi de forma accidental, porque la doctora Estela pensaba tenerlo de agenda y en realidad ha terminado siendo un trabajo científico admirable, único en nuestro país y que por eso le damos gracias, la felicitamos a la doctora y sabemos que va a marcar la presentación de este trabajo un antes y un después para todos los afectados de la poliomielitis y esa es la esperanza que tenemos todos los que integramos GEPA y las personas afectadas por polio, aunque no estén dentro del grupo, porque el beneficio va a ser para toda la comunidad polio de Argentina. Así que muchas gracias, Estela,
por tu excelente exposición. Y muchas gracias a todos los compañeros que han estado escribiendo. Vamos a ver aquí en los comentarios. Sí, Mónica Cataldo, María Rafaela González, Cristina Brizio. Todas estas compañeras han estado escribiendo y mandándote felicitaciones por la exposición, Estela. Eso te quería hacer saber. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mariela, sí. Quiero agradecerles a todos los que están en el grupo GEPA, que están activos, que están trabajando, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. O sea que yo, desde el fondo de mi corazón, les doy un abrazo muy fuerte y les agradezco infinitamente toda la colaboración que han tenido para que esto siguiera adelante y pudiéramos llegar a un fin como el que estamos diciendo. Es que así es, Estela. Sin vos no hubiéramos hecho nada y vos y nosotros tampoco. Así que es un ida y vuelta. Es como que se han unido todas las energías para lograr este objetivo y que sé que va a ser para el bienestar de todos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el esfuerzo de estos años. Muchísimas gracias en nombre de todo el GEP. Gracias, gracias. Así hemos terminado este webinar. Les agradecemos a todos los que han estado acompañando y escuchando, y seguramente todos hoy hemos salido aprendiendo algo más sobre las secuelas de poliomielitis, el síndrome de pospolio y este interesantísimo trabajo de investigación a cargo de la doctora Estela Centurión. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.